La sociedad siempre ha tenido muchas dificultades en el ámbito social y lo que ha ayudado a solucionar esos problemas o esos conflictos ha sido el deporte. El deporte siempre une a una sociedad y vamos a ver en este documental cómo ha sido la participación de los deportistas, en este caso de Colombia, más precisamente la selección de Colombia de fútbol, que ha tenido como gran objetivo tener a un pueblo unido. Hemos visto la fiebre amarilla, la gente con sus camisetas siempre alrededor de la selección Colombia y olvidan los conflictos sociales que tenemos, pero el fútbol sí los ha unido. Los Juegos Olímpicos a nivel mundial también ha tenido su participación en ayudar a solucionar estos inconvenientes. Escuchemos a un gran periodista, Nicolás Samper, hablando de cómo el deporte ha sido partícipe en la reconciliación de muchos conflictos. El conflicto humano o el conflicto social enfrentado con el fútbol o con los deportes se ha visto tanto como excusa para generar conflictos y también como excusa para detener momentáneamente esas diferencias que hicieron irreconciliables a los países. Por ejemplo, en el Mundial del 98, Estados Unidos e Irán, dos países que siempre estuvieron enfrentados directamente por cuestiones políticas y por cuestiones económicas, y era un partido además de altísimo riesgo de seguridad. Se jugó en el Mundial del 98 y además hubo un gran despliegue mediático para saber qué iba a ocurrir en un juego que estaba, pues, para muchos con una tensión profunda. Pues ese día los jugadores de Irán y los jugadores de Estados Unidos, conscientes de que su actuación iba a colaborar en las diferencias que sostenían ambos países, lo que hicieron fue salir con un ramo de flores y cada uno de los jugadores se entregó un ramo de flores, posaron juntos para la foto, ganó Irán 2-1, creo que el último gol lo hizo Madavikia, un jugador que estuvo en el Hamburgo y en otros equipos, en la Eintracht de Frankfurt, y ese es un ejemplo en el fútbol de saber cómo esos conflictos que a veces dividen a los países pueden unirlos también dentro de un campo de juego, ni hablar pues de el conflicto en Sudáfrica, ya hablando del rugby, de Mandela y el apartheid, ¿no? Que esa generación de los All Blacks sudafricanos, no, de los Springboks, perdóneme, de los Springboks sudafricanos, se unieron blancos y negros en un mismo equipo y teniendo a Nelson Mandela como el hombre que motivaba, por supuesto, a una tropa que necesitaba ganar el Mundial de Rugby, pero también necesitaba convertirse en una nación sin diferencias entre blancos y negros. Ganaron el Mundial y finalmente se acabó el apartheid. Ese fue un punto clave para que las cosas cambiaran en Sudáfrica. Así lo manifiesta el periodista Jairo Tarazona de RCN Radio, quien cubre hace más de 15 años el tema político. Sí, el deporte sin lugar a dudas es lo que puede unificar a un pueblo, a un país, a una ciudad, a una comunidad en torno a un propósito. Desde luego, el deporte podría ser, yo creo que el catalizador de muchos de los problemas que puede padecer un entorno, pero asimismo también puede ser la forma de unir dos pueblos o de superar diferencias como aconteció en ese partido de béisbol, un partido amistoso en el Estadio Latinoamericano de La Habana, en el que se enfrentaba una selección nacional de béisbol con un equipo, el Tampa Bay de Florida, y nada más y ni menos que con la asistencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Estaba el presidente de Cuba, Raúl Castro, pero además de ello también habían sido invitados los negociadores de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC. Es decir, todo un hecho histórico que se enmarca en eso, en cómo el deporte puede unir a dos pueblos, en cómo la gente se puede olvidar de muchos de sus problemas. Se ha criticado y se ha dicho que, bueno, el fútbol u otros deportes pueden ser el opio del pueblo porque pueden distraer a la gente de esos problemas o de lo que llevan ese peso día a día, pero se demuestra como juega el día que juega la selección Colombia o como sucede en la mayoría de países, el país está en torno a su selección, está muy pendiente de lo que está pasando. Los problemas se olvidan por un rato, pero además de ello también está ese símbolo de la bandera, ese símbolo del nacionalismo, ese símbolo también de la superioridad. Y desde luego, pues en el trasfondo está eso, la unión a través del deporte. Pache Andrade, narrador deportivo de la cadena RCN Radio, nos documenta hechos históricos donde el deporte ha ayudado a solucionar los conflictos de un país o entre países y además toca el tema de la selección Colombia que ha unido también a la nación. Bueno, ha habido muchos casos en la población mundial, en los países del mundo, en los que una selección de fútbol se convierte
en un hecho aleatorio convergente de la sociedad de los países. Recordemos que los campeonatos mundiales empezaron significando una alta estima dentro de la posición de los países. Uruguay, que no era un país muy grande, que no era un país muy exportador, que tampoco era un país de una economía sólida, empieza a volverse famoso mundialmente por sus resultados futboleros. Tanto es así, que el gobierno de facto que tenía Italia contrata a algunos jugadores de la selección italiana que ellos consideraban que eran de ascendencia italiana, para convertir esta forma de selección universal de los italianos en una forma de unificación del pueblo de Italia. Recuerde que eso fue promovido por Mussolini estando en el paso de las dos guerras mundiales a comienzo del siglo XX. Podemos nombrar muchos otros casos. En el caso de Argentina, vamos a tocar el caso argentino porque es un caso muy especial. Se prestó la prensa y sobre todo la radio deportiva de Argentina para que en el año 78, y a sabiendas de los problemas de carácter internacional por las quejas por los derechos humanos que tenía el gobierno de facto de Videla, el hecho de que se iba a realizar un campeonato mundial en Argentina y que una selección representaba aparentemente todos los intereses de los argentinos, de los aparecidos y los desaparecidos, esta selección se convirtió en una especie de manto, en una especie de columna de humo que unió a los argentinos por efecto del mundial en torno a la selección argentina, que quedó campeona en el año 78, escondiendo de esa manera muchas de las cosas que venían denunciándose a nivel nacional e internacional. Y en el caso de Colombia, en el Mundial 2014, el pueblo uno lo veía siempre unido, siempre respaldando las mujeres, hombres, los niños, con todos los problemas sociales que siempre ha tenido Colombia. Sí, es el tema de la selección colombiana en el Campeonato Mundial de Brasil, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia como nación, porque nosotros tenemos un país muy especial, el país de Bogotá, pero tenemos el concepto nación bastante perdido a veces, porque hay sectores donde aparentemente no se siente la nacionalidad colombiana. Pero la selección colombiana inspiró prácticamente muchos hechos, pero muchísimos hechos que permitieron que, como es el deporte que une estratos, donde no hay diferencia de colores, donde es el mismo folclore, la selección se convirtiera en un señuelo y casi que en un rótulo. Éramos colombianos, porque casi siempre somos paisas, es decir, antioqueños, somos costeños, somos negros del Pacífico, somos rolos, o somos opitas, o somos de cualquier otra parte de la multirregión que es Colombia, pero no somos colombianos. Con la selección colombiana se convirtió el rótulo de colombianos en una forma de identificación de todos y cada uno de nosotros. Los Juegos Olímpicos siempre traen tensión entre naciones por diferencias en el manejo político internacional, pero termina uniendo a los pueblos, como lo cuenta el periodista colombiano Oscar Restrepo, quien trabaja para la cadena ESPN de los Estados Unidos. Yo creo que el caso más patético, comparativo al que usted hacía aquí, de por qué una selección de fútbol es capaz de hacer olvidar los problemas de agua, de luz, de energía, de hambre, de falta de trabajo, de inseguridad, etcétera, etcétera, creo que se dio en Rusia. Cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, que sufrieron un bloqueo de las grandes potencias como Estados Unidos, Australia, es decir, los países occidentales bloquearon a Rusia. Es la única vez donde lo que era la famosa CCCP, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se unió alrededor de unos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que se hicieron en Moscú en 1980, que significaron muchísimo para ellos porque fue, yo diría, el hecho más importante de la historia
del deporte de ese lado se produjo ahí. Había repúblicas con una religión, había repúblicas con una política, había repúblicas que padecían unas dificultades enormes por las distancias y por las mismas condiciones climáticas. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Moscú, que se hicieron pues en Rusia, en lo que era la capital de todo ese gran estado de 17 repúblicas, produjo una alineación, produjo una reunión que sin duda para mí es el hecho histórico más grande de una reunión de gente que no tenía nada que ver, porque inclusive en Rusia había gente que hablaba ruso, había otra gente que hablaba otros idiomas, los mongoles pues tenían que ayudar, pero no hablaban ruso, o sea que tenían una serie de dificultades culturales, sociales, etcétera, y se reunieron alrededor de ello. Ese es el hecho, para mí, más significativo que hay en la historia de la reunión de gente que padecía muchísimos problemas y que a través de una competencia deportiva se unió. Además, sin importar los problemas sociales que viva el país, la selección puede reunir en torno al pueblo. Es que los problemas sociales son de cada día y los partidos de fútbol son cada 2 meses o cada 3 meses. Bueno, en un mundial se celebran aproximadamente en 30 días. Entonces, la gente convive con los problemas, pero se olvida de los problemas durante 90 minutos. Yo creo que después de que Colombia termine eliminada en el Campeonato Mundial con Brasil en los cuartos de final, ahí la gente volvió a lo mismo. Dificultades de pago, dificultades de seguridad, dificultades para conseguir su empleo, etcétera, etcétera. Ahora seguimos tocando el panorama de Colombia, donde la historia demuestra que cuando la selección de fútbol juega bien y saca buenos resultados, el país está unido, apoyando el proceso sin importar si es rico, si es pobre, si es negro, si es blanco, si tiene trabajo o no, si hay inseguridad o falta agua. Juan Manuel Ruiz, periodista, nos da su opinión. ¿Por qué este fenómeno se presenta cuando la selección colombiana de fútbol une al país con todos los inconvenientes internos que se tienen? Yo creo que la respuesta está en un hecho que es absolutamente contundente, y es que el fútbol, en cuanto a deporte nacional, refiriéndose a la selección Colombia, logra generar un propósito común entre los ciudadanos, a diferencia de los problemas que siempre son regionales y siempre son individuales. La reflexión que usted hace en su pregunta es muy importante, pero entraña una denuncia, y es que los problemas son locales y los problemas son regionales. Las buenas noticias y los buenos propósitos son nacionales y son comunes. Y no hay nada que logre concitar un propósito común que un equipo nacional. En este caso, el equipo de fútbol, que es la Selección Colombia. Pero el mismo fenómeno lo hemos visto también con Nairo Quintana y toda la expectativa que había frente a la posibilidad de que ganara el Tour de Francia. Recuerden un hecho bien importante, y es que solamente en los propósitos nacionales es que un pueblo logra unirse. Por eso es que muchas veces los dictadores a lo largo de la historia han acudido a propósitos nacionales para unir a su pueblo. Sin ir más lejos, Adolfo Hitler, tras la firma del tratado que cerró la Primera Guerra Mundial en el año 1918, les propuso a los alemanes la iniciativa nacional de recuperar el poder germánico a través de la autonomía de la raza aria, supuestamente raza superior. Y todos los alemanes, o por lo menos un porcentaje muy grande de los alemanes, lograron seguir a Hitler en ese propósito, y miren cómo terminó. En el caso de la Selección Colombia, es un propósito nacional en el cual incluso el propio gobierno ha tenido que ver, cuando el presidente Santos ha salido a decir que le gustaría que Pekerman fuera ciudadano colombiano, que le gustaría que Pekerman estuviera de por vida frente a la Selección Colombia. Es el propósito nacional el que logra animarse en estos casos. De allí que cuando la selección pierde, el desconsuelo también es general. El desconsuelo no es local, el desconsuelo no es regional, es absolutamente generalizado, precisamente porque se logra poner en el imaginario colectivo un propósito común. De la misma manera, Nicolás Samper también hace su reflexión sobre la selección Colombia. Yo creo que es una excusa más que importante, porque este es un país sumamente atribulado. Es decir, aquí en Colombia vivimos, creo que es una efervescencia social que no se vive ni en Argentina, ni en Perú, ni siquiera en países limítrofes. En Brasil, por ejemplo, para un ejemplo, y ya hablamos de Colombia, en Brasil la gente se unió en algún momento hacia la selección brasileña para olvidar lo mal que la estaban pasando económicamente en su país.
ya fuera en la Copa Confederaciones o en el Mundial de Brasil, donde bueno, finalmente Brasil termina fracasando y por supuesto eso repercutió en el gobierno de Dilma Rousseff. En Colombia, que la gente se una alrededor de la selección es bueno porque ayuda a crear algo que nosotros no tenemos tan claro como sí lo tienen otros países del área, que es una identidad propia. A partir de esa identidad que se genera con íconos como el fútbol o con íconos individuales como decir James Rodríguez, Falcao García, son tipos que de alguna manera crean conciencia e identidad de país, que eso es algo que Colombia nunca ha tenido tan claro, nunca ha sido tan evidente la identidad de una nación, y si eso se ve reflejado en el fútbol, o al menos con la selección Colombia, me parece que es una gran excusa para poder de alguna manera olvidar, e incluso ni siquiera olvidar, ni siquiera tapar, superar los problemas que nosotros tenemos a partir de nuestra propia carencia de identidad. Jairo Tarazona recuerda ejemplos donde el deporte fue motivo de unión entre naciones que estaban en conflicto. Pues muchísimos ejemplos. Recuerdo que allí mismo en Cuba, el año pasado también jugó el equipo de fútbol profesional Cosmos de Nueva York con la selección de fútbol de Cuba. Fue uno de los primeros acercamientos antes de que ya se restablecieran plenamente las conversaciones entre los dos países. Pero citemos nomás también el caso de una película colombiana que se hizo aquí a través de un partido de fútbol. La policía que está a un lado se une con la guerrilla para disputar un partido amistoso. Es una película que en cierto modo también deja entrever cómo a través del deporte se pueden zanjar esas diferencias entre un grupo guerrillero y la policía, por ejemplo. Pero yo creo que en el mundo esto se ha dado en múltiples ocasiones, y en Estados Unidos yo creo que también ese es uno de los grandes ejemplos. Nosotros vemos en los Estados Unidos cómo a través del deporte, particularmente el baloncesto, el béisbol, los deportes que tienen gran audiencia, pues también allí esta cosa del apartheid, de la segregación, el deporte lo ha hecho a un lado. Es decir, que es una muestra de que sí nos podemos comportar, nos podemos unir y dejar atrás diferencias de cualquier tipo, bien sea diferencias de un país, diferencias económicas, diferencias de raza, incluso hasta diferencias políticas, porque a través del deporte también se han zanjado este tipo a veces de enfrentamientos entre un país u otro. Ha acontecido que a través del deporte, por ejemplo, cuando la Guerra Fría, Rusia y los Estados Unidos vivían enfrentados y querían a través del deporte dar a conocer su superioridad, pero después en unos Juegos Olímpicos o en unos Juegos de Invierno o en cualquier otra actividad deportiva, pues se unían, y lo que venía era la amistad, porque en el deporte creo que aparte de la rivalidad que puede haber meramente deportiva, el resto es una unión que puede haber entre los mismos deportistas que saben que no hay diferencias de ningún tipo, ni siquiera diferencias de ideología. Y cerramos con una frase que dijo el presidente de los Estados Unidos en Cuba, el presidente Obama, viendo el partido de béisbol con su homólogo Raúl Castro y el estadio lleno de hinchas. Lo que no hacen los políticos lo hace el deporte para tenerlos reunidos con un solo propósito.